¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y muy bienvenidas. Comenzamos una nueva edición de Gran Reserva en Radio 13C, por supuesto, en este mes de noviembre, en que ya compartimos la semana pasada con un especial de los 20 años de la Cata de Berlín, con una conversación interesantísima con Eduardo Chadwick, que hoy también estará con nosotros, por supuesto. Vamos a hablar sobre la Cata de Berlín, también lo que nos quedó pendiente de la conversación de la semana pasada, pero también de dos de los vinos que participaron ahí. Estamos hablando de Don Maximiano y que luego se sumó Kai en las catas que vinieron después de esa famosa Cata de Berlín, de esa gran jornada donde el vino chileno dio un paso ya gigante hacia el estatus que tiene hoy, y el responsable de eso es Eduardo Chadwick, que está con nosotros, uno de los hombres más influyentes en el mundo del vino, hay que decirlo, ¿no? Alguien que tiene también el legado de haber llevado no solamente a sus propios vinos, sino que Eduardo a gran parte de los vinos chilenos allá a presentarse con otro traje y con otro nombre en el mercado internacional. Gracias, Pablo. Encantado de estar nuevamente aquí en tu estudio y comentar un poco lo que ha sido este recorrido, esta historia. Son 40 años de que he estado a cargo de desarrollar nuestros vinos en Viña Errázuriz. 20 años son la celebración de la Cata de Berlín, en que justamente hemos tratado de poner en contexto el que producimos vinos de la más alta gama. Ese fue el objetivo, y justamente se trataba de dar a Chile la imagen de ser una apelación productora de vinos de alta gama en el contexto de los grandes vinos, y esta Cata Ciegas nace de esa frustración inicial en que los grandes críticos no venían a visitarnos y por lo tanto estábamos excluidos del mundo del vino fino de alguna forma. Ahora, la Cata Berlín significó los premios que ya hemos comentado en los episodios pasados, ¿no? Pero también le dio, como te decía, al vino chileno un estatus distinto, y me imagino que después de eso, ya y con las catas que vinieron después del 2004, se empezó a ver el vino chileno de prestigio con otros ojos, ¿no? Ya empezó a existir cuando antes no existía. Empezó a existir, los críticos empezaron a venir con mayor intensidad y empezaron a rankear los vinos con mayor justicia. Diría que, como te comentaba, por primera vez en la historia, un vino chileno recibió 100 puntos. Ese fue Viñedo Chadwick 2014. Exacto. El año 2016, al año siguiente, hubieron 3 vinos chilenos que también recibieron 100 puntos. Y de ahí cada año hemos estado recibiendo 100 puntos. Los grandes vinos de Chile han estado entrando en esta categoría en las mejores cosechas, como son las cosechas 2015, 18 y 21. Incluso la cosecha 2021, que ha sido reconocida como la gran cosecha histórica de Chile. Incluso Robert Parker, que ha sido reconocido como el crítico más afamado, digamos, a nivel mundial, por primera vez también le dio 100 puntos a un vino chileno, y ese fue nuevamente Viñedo Chadwick 2021. Claro. Por primera vez, en la cosecha 2021 hubieron 6 críticos mundiales. El principal crítico de Inglaterra, Tim Atkin; el principal crítico de Alemania, Peter Moser; el principal crítico de Brasil, Jorge Lucchi, junto con James Suckling y, como decíamos, Robert Parker, Luis Gutiérrez para Robert Parker. Por lo tanto, abrimos las puertas de par en par. Los grandes críticos mundiales, por primera vez en la historia, reconocen a un vino chileno con 100 puntos. Yo te diría que ese es un antes y un después, porque de alguna forma James Suckling fue el visionario, el crítico que se convirtió en un gran embajador de los vinos chilenos, pero fue el primero y por algún tiempo fue el único. Y hacía falta que hubiera un reconocimiento más amplio de los críticos. Se decía por ahí que James Suckling tenía un favoritismo con Chile, porque era el único crítico que tuvo la visión de anticipar estos grandes puntajes, que hoy día son validados por los principales críticos mundiales. Así es que yo diría que hay un antes y un después. Ahora, en un contexto muy competitivo. Estos son pilares de construcción, pilares que te permiten entrar y competir a nivel mundial. Pero claramente es un camino largo. Sí, esto no quiere decir que hemos llegado a una meta. En el fondo, los grandes vinos de Chile hay que llegar al consumidor final, hay que llegar a los coleccionistas del mundo del vino. Y los puntajes eran una bandera importante, un pilar importante que estamos consiguiendo. Eduardo, hablemos
concretamente de uno de los vinos que participó en esta cata de Berlín, que es Don Maximiano, que es el ícono de Viña Errázuriz. Cuéntame un poco la historia de este vino y qué hay detrás, porque la gente que participó en esta y otras catas prueba este vino. ¿Qué descubre? ¿Qué hay adentro de Don Maximiano? La historia, el legado, el trabajo. Bueno, este es uno de los vinos históricos de Chile. Nace en los años 1900 como homenaje a Don Maximiano Errázuriz. De ahí viene el nombre, Don Maximiano Founders Reserve. Y nace como eran los grandes vinos de esa época, era un 100% Cabernet Sauvignon. Con el tiempo, y diría que la segunda vida de Don Maximiano nace el año 83, cuando mi padre, Alfonso Chadwick Errázuriz, toma el control de Viña Errázuriz, y ahí relanzamos, porque había estado fuera del mercado durante unos 10 años, y de ahí relanzamos Don Maximiano al mercado chileno y al mercado internacional, y viene la internacionalización, un poco el recorrido del mundo con Don Maximiano para dar a conocer lo que era un gran vino chileno, que hoy día es un vino de mezcla. Su base fuerte es Cabernet Sauvignon, pero es un vino modelado al concepto de los vinos de Burdeos, con un cupaje de Carmenere, Malbec y Cabernet, Petit Verdot y Cabernet Franc. Esos son los 5 cepajes clásicos que forman parte de Don Maximiano. También Don Maximiano es el primer viñedo en ladera. Es una ladera de origen volcánico, donde las raíces van muy profundas, y que fue el primer vino que nosotros plantamos en ladera con riego gota a gota, que era justamente algo que recién se inició en los años 90. Y es un vino que ha dado gran carácter, gran historia, es como la historia del vino chileno. Y también justamente ganó 5 veces la cata de Berlín en 5 ocasiones distintas. La más importante de ellas fue en China, en que justamente un mercado muy importante. Quizás Don Maximiano es el vino de mayor, un vino más goloso, el viñedo está a 70 kilómetros al interior del Valle de Aconcagua, un clima más cálido comparativamente con los otros viñedo Chadwick y Seña, y un vino más corpulento, de más fuerza, de más intensidad, y que gusta mucho en los mercados que aprecian justamente esa tipicidad. Y bueno, como te decía, fue el ganador de la cata de Berlín en China, también en Chile. La última de las catas fue justamente el que sacó el primer lugar, y es un vino que nos ha dado grandes satisfacciones. ¿Qué trabajo, Eduardo? ¿Qué foco tiene que tener una viña como Errázuriz, en este caso, para mantener a una marca como Don Maximiano, que cada año sea al menos igual que la pasada y subiendo cada vez más? Porque me imagino que hay un estricto nivel de calidad que no se puede transar. Bueno, la base es tener un viñedo tenemos diferentes sectores, digamos, dentro del Valle de Aconcagua, que le llamamos los Maxes, Max 1 al 5, donde proviene la mezcla final de Don Maximiano, donde tenemos plantado cerca del río el Cabernet Sauvignon, o en las laderas de los cerros el Carmenere, el Cabernet Franco, el Malbec, y justamente se trata de tener una producción de muy poco volumen, pero alta calidad. Son uvas que son todas cosechadas a mano, con un viñedo muy sustentable. Luego se envejece en barricas de roble francés, y es un trabajo muy meticuloso del equipo viticultor, por una parte. Entonces está Vladimir Medel, nuestro gran viticultor de muchos años, y luego está Tomás Muñoz, nuestro enólogo, que está muy dedicado a la calidad, y siempre trabajamos con nuestro consultor Francisco Betis, que ha sido nuestro enólogo de muchos años, de los últimos 20 años. Así que diría que la clave es tener un equipo apasionado, digamos, desde el viticultor hasta el enólogo, con el foco en la calidad. Y ese ha sido un poco el sello de Don Maximiano históricamente. Cuando uno ve, Eduardo, un vino como Don Maximiano, con esa impronta, con esa historia, con ese legado, y claro, son vinos de un valor alto, quizás uno de un par de vinos más de más alto valor en el mercado chileno. Cuéntame por qué tienen ese precio y qué hay detrás de una botella de Don Maximiano, más allá de lo que me contaba recién de las uvas que están ahí, que son ancestrales, que hay un trabajo, pero ¿qué más hay detrás de un vino ícono como este?
Bueno, lo principal es lo que te comentaba, la materia prima, claro. Los viñedos muy únicos. O sea, el terroir es clave. El terroir es elegir, o sea, tener el lugar adecuado que te produce una uva de intensidad, de calidad, muy balanceada. Claro. Por lo tanto, no es fácil. Realmente nosotros tenemos como Villarrazo alrededor de 1.000 hectáreas en los diferentes valles, Valle Aconcagua, Maipo, Colchagua. De los vinos íconos es menos del 5%. Claro. O sea, es realmente una selección extrema. Y luego viene un trabajo vitícola, un trabajo de la viña, que los rendimientos son muy orientados a la calidad. Estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 kilos por hectárea, lo cual hace que el costo sea mucho más elevado, claro, junto con una guarda de 2 años en barrica francesa, que también tiene un costo. O sea, el costo sin duda que es mucho más alto que producir un vino para un consumo diario, un vino... esos son vinos, Don Maximiano es un vino de guarda. Al mismo tiempo, el precio está dado por la oferta y demanda y por el contexto mundial donde quieres posicionarte. Uh-huh. Estos grandes vinos son categorías, y por lo tanto hay grandes vinos de Napa, grandes vinos de Burdeos, de Italia, y uno tiene, para ser considerado también en esta familia, en este contexto, tienes que tener un precio acorde con lo que representan. Claro. Y eso es un poco la realidad de Don Maximiano, que está en un precio, digamos, respecto a los vinos chilenos, son precios elevados, como tú bien dices, pero que a nivel internacional siguen siendo un gran valor, porque un vino de esta calidad equivalente de Francia o Italia te costaría varias veces más. Diría que 3, 4, 5 veces, digamos. Esa es la realidad donde estamos hoy día, a pesar de todo lo que hemos hablado de la Cata de Berlín, de los 100 puntos. Hoy día el vino chileno de alta gama sigue ofreciendo un gran valor frente a los vinos equivalentes de apelaciones que llevan más tiempo en el mercado internacional, como son Burdeos, Italia, claro, o Napa. Ahora, cuando uno tiene un nivel, un prestigio como estos vinos Don Maximiano que estamos hablando hoy de él, bueno, hay que mostrarlo en los mejores lugares del mundo, hay que elegir, me imagino, en qué restaurantes pueden estar o no. Cuéntame un poco cómo es la vida de un ícono para que llegue finalmente al consumidor final aquí, en Chile y fuera también. Bueno, justamente es un trabajo muy especializado porque tú quieres estar en los principales lugares de imagen. Claro. Desde restaurantes de alta imagen o tiendas especializadas y llegar al consumidor que está interesado en estos vinos de colección. Son pequeñas cantidades, el caso de Don Maximiano se producen alrededor de 60.000 botellas al año. O sea, es una cantidad relativamente selectiva, ¿no? Reducida, sí, sí, en el contexto de la producción global de la viña, pero porque justamente refleja esa imagen y alta calidad y requiere un trabajo muy especializado, que es difícil. En algunos mercados se recibe mejor el vino chileno, pero te diría que si bien hemos abierto la puerta, hemos demostrado que tenemos la calidad a través de estas catas, a través de los puntajes, diría que aún falta mucho trabajo internacional en que realmente haya un interés, una demanda más fuerte por los grandes vinos chilenos. Estamos compitiendo contra los mejores vinos de Napa, que es una máquina de marketing y de trabajo de los vinos californianos. Lo mismo los vinos de Burdeos, los vinos de Italia, que llevan muchos años trabajando en el mercado internacional. Así que es un trabajo que te diría que sigue siendo bastante... digamos, que está en sus inicios, te diría. Una vez que tienes la calidad y el reconocimiento, después vienes cómo llegas a ese consumidor que tiene en su cabeza los grandes vinos de otras apelaciones. Y este Don Maximiano, Eduardo, es un vino que tiene... ¿Qué porcentaje de mercado se consume aquí localmente en Chile? En Chile se consume aproximadamente un 10% de la producción total, que es similar a lo que nosotros producimos, o sea, nosotros exportamos el 90% de nuestros vinos al mundo. Nuestros principales mercados son Inglaterra, China, Estados Unidos, Canadá, Japón. Pero eso se da para toda nuestra gama. Las viñas chilenas como industria exportamos alrededor del 70% de la producción nacional. Y solamente un 30% queda en Chile. En el caso nuestro, de Villarrazo o Viñedo Familia Chadwick, exportamos alrededor del 90% de nuestra producción a unos 80 mercados mundiales.
Perfecto. Estamos hablando con Eduardo Chadwick, nuestro invitado de hoy en Gran Reserva, que estamos recordando los 20 años de la Cata de Berlín. Después de esta pausa, Eduardo, vamos a hablar sobre otro vino de ustedes, también de Rasuris, que es Kai, que es un Carmener, como tú lo mencionabas, que es dentro de esta línea de los vinos que tenemos hoy día en la mesa, es el más joven, ¿no? El que tiene menos años. Así es. El Kai representa nuestro Carmenere. Carmenere, hay que recordar que fue solamente reconocido como cepaje, digamos, distintivo del año 94 por Jean-Michel Boucicaut. Se llama el cepaje perdido, digamos, porque antes se confundía con lo que era un merlot chileno. Exacto. Y resulta que es este Carmenere, cepaje bordalés, que viene de la época prefiloxera, digamos, en Europa. Y con toda esta historia nosotros decidimos hacer un vino que pudiera reflejar justamente la tipicidad de este cepaje. Y así nace Kai el año 2005, y en la segunda añada, la 2006, lo hacemos participar por primera vez en una cata ciega en la Cata de Nueva York, justamente para mostrar dentro de nuestra gama, Don Maximiano, Seña y Viñedo Chadwick, mostrar este Carmenere como una tipicidad chilena única, un vino de 100% único. Y para gran sorpresa nuestra, Kai saca el primer lugar, en segundo lugar Opus One, el gran vino histórico californiano, y bueno, y después vienen los otros vinos en ranking. Para nosotros fue como una sorpresa y casi algo que no estábamos preparados. Nosotros queríamos justamente mostrar, hablar de Viñedo Chadwick, Seña, Don Maximiano, y aparece Kai en su debut en primer lugar. Pero fue algo fabuloso mostrar que este cepaje, producido con la más alta calidad y dedicación, podía ser elegido por sobre los mejores vinos de Napa, Burdeos y Toscana. Y aquí estábamos hablando, esta cata de Nueva York fue en Mandarin Oriental, en Nueva York, con los principales críticos americanos, que era realmente por primera vez, digamos. Entonces hubo una gran sorpresa. Pero lamentablemente en Estados Unidos los medios son bastante protectores entre ellos, y te diría que a pesar de este gran hito, es algo que no se ha comunicado lo suficiente en Estados Unidos. De hecho, los grandes críticos californianos o americanos, que incluso algunos de ellos participaron en esta cata, nos dieron bastante poca centímetro columna, como se dice, digamos, bastante poca difusión. Muy distinto a lo que pasó con la cata de París, la cata en que los vinos californianos ganaron en el año 76. Hay 2 películas de Hollywood que hablan de esto. Hay un libro que se llama The Judgment of Paris. Los californianos se han dedicado a promover al mundo justamente la cata en que los vinos de ellos fueron ganadores. Pero de esta cata de Nueva York, lamentablemente, ningún medio americano ha hecho mayor noticia. Te preguntaba hace un ratito sobre, claro, cómo se incorpora un nuevo integrante a esta cata, y te quería preguntar algo más básico que tiene que ver con cómo se tratan los vinos para este tipo de catas, porque evidentemente no es solamente hacerse de las botellas que tú vas a catar, sino que hay un manejo, hay un trabajo. Hay gente que se dedica a que el vino esté en su mejor punto, que las copas estén bien elegidas, en fin, hay todo un mundo que tiene que ver con la cata y no necesariamente de la gente que la está probando. Bueno, clave para estas catas ha sido justamente tener la máxima preocupación para que las condiciones de las catas sean de excelencia. Primero, la elección de las cosechas. Claro. Eso fue fundamental. Elegí la cosecha 2000 en la primera cata, que fue considerada la mejor cosecha histórica de Francia, luego la 2005, o sea, realmente elegimos las mejores añadas para que fuera competir contra los mejores. Claro. Luego está el servicio, y también elegimos como co-host, o sea, como el gestor, digamos, de la cata, a Steven Spurrier, que era el presidente de Decanter Magazine y es considerado el hombre más reputado de la industria del vino, más allá de los que ranquean. Él fue la figura número 1 de Inglaterra, fue justamente el autor del Juicio de París y es considerado la eminencia de los grandes vinos del mundo. Lamentablemente Steven murió hace un par de años, pero él fue el que recorrió el mundo con nosotros muy generosamente, y la verdad que solamente
Es una persona al que nuestra industria le debe una gran honra, digamos, un gran reconocimiento, porque si esta cata lo hubiera hecho nosotros sin una persona como él, no tendría el renombre ni el reconocimiento que tenía, y él se preocupó justamente de que todos los vinos fueran del mejor origen, que los vinos fueran doble decantados, que fueran preparados de la mejor forma para que todos los vinos se expresaran en perfectas condiciones al momento de la cata. Exacto. Eso es algo fundamental. Sí. Y eso era algo que era muy importante para que tuviera el impacto y para que todo el mundo se diera cuenta que esta es una cata del máximo profesionalismo, con los mejores vinos del mundo, justamente para mostrar al vino chileno en las mejores condiciones, en forma muy humilde, te diría, o sea, sin ninguna pretensión. Era mostrar el vino chileno en las mejores, en compañía de los grandes vinos del mundo, con los mejores críticos, para que ellos mismos se formaran su impresión. Porque como productor siempre está el que uno cree que produce los mejores vinos, pero esto era más bien darle la opinión, empoderar a los críticos que participaban y que cada uno de ellos hiciera su juicio. Y cada uno de ellos se lleva para su casa su ranking, y lo que hay en esta cata es un juicio colectivo, digamos, la suma de los juicios personales de cada uno de los participantes. Entonces, eso te diría que le dio mucha validez. Las condiciones en que se degustaron los vinos, los tiempos, el espacio que se le dio a cada uno para que los degustara en sus condiciones, y por supuesto la elección de los vinos, digamos. Ahora, la cata de Berlín, Eduardo, por lo que tú cuentas, es una iniciativa personal, ¿no? Que parte con tu inquietud, con tu frustración, como la definiste, de no poder mostrar estos vinos a otros mercados. Pero con el correr de los años, una vez que ya empezaste a hacer más catas en el mundo, ¿siguió siendo un emprendimiento personal o ya entidades como, no sé, Vinos de Chile o el Estado, o alguien te ayudó en algo, o fue siempre algo propio? Fue algo propio, y con nuestros agentes en el mundo. Fueron 10 años de hacer estas 22 catas en el mundo, llegando a más allá de 1.500 líderes de opinión. Fue una etapa en que recorrimos las capitales del vino del mundo, digamos, para dar a conocer esto. Y la verdad que fue una iniciativa de nuestra viña. Es difícil poner de acuerdo a una industria, digamos, para hacer algo así, o al Estado. La verdad que la industria vitivinícola chilena ha tenido apoyo a través de ProChile históricamente, pero esto era algo en un segmento que no existía, que había que demostrar que existía y que tenía valor. Y yo creo que es muy importante darse cuenta del valor que esto tiene, porque el vino chileno, la imagen del vino chileno es clave. Diría que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que el vino chileno sigue vendiéndose a precios muy bajos, y por lo tanto el valor que hay para el pequeño agricultor y para el mediano agricultor de la uva y del proceso es relativamente bajo, y hace que sea un cultivo poco rentable. Y por lo tanto, para el largo plazo, el poder tener una bandera clavada de imagen de los vinos de alta gama, yo creo que es muy importante para la sustentabilidad de todo el viñedo chileno en el largo plazo, en el contexto mundial. Porque Chile producimos alrededor de 110, 120 mil hectáreas de viñedo. Nuestro rol no es ser un país productor de vinos masivos, no tenemos nada que jugar ahí. Sí tenemos mucho que decir y mucho que jugar, si logramos posicionar nuestros vinos con imagen, con calidad y con prestigio. Eduardo, te lo preguntaba porque, claro, finalmente esto es un trabajo de imagen, un trabajo de industria, lo que hiciste tú con las catas de Berlín, y que sigues haciendo. De hecho, esto no ha parado. Por eso te preguntaba si es que hay una iniciativa en conjunto, porque, claro, hay instancias en otros países donde uno ve que en Argentina hay apoyo, en Francia, en Italia. Es parte como de la cultura de ese país, y me imagino que también con algunos beneficios, en fin. Y eso aquí en Chile no pasa nada. Wines of Chile sí tiene más bien un trabajo más genérico, para que hacen diferentes programas de apoyo a la imagen del vino chileno. Esta iniciativa fue más bien de Viñedo Familia Chadwick, fue algo familiar. Y lo que hacemos hoy día es celebrar estos 20 años. Ya no hacemos más catas a ciegas. Hoy día sería prohibitivamente caro hacerlo. Y más que eso, en estos 10 años probamos el punto.
Y logramos que los críticos vinieran a Chile y ya se demostró que formamos parte de esta élite. Ahora, lo que estamos haciendo en esta cata de los 20 años, que hemos recorrido el mundo nuevamente este año 2024, estuvimos en Berlín en el mes de febrero, luego estuvimos en Londres en marzo, Sao Paulo en abril, luego estuvimos en Tokio, Hong Kong, Seúl, Shanghai, Beijing, Guangzhou, finalmente en Montreal y en Toronto la semana pasada, y hacemos esta cata aquí el día jueves en Santiago, pero no es una cata comparativa con los vinos italianos y franceses, sino más bien mostramos la evolución de nuestros vinos con las cosechas que se incorporaron en estas primeras catas, mostrando cómo el vino chileno envejece, digamos, con estos 40 años de historia. Estamos celebrando la Cata de Berlín 2004, donde participó, después entró en la competencia CAI, que tú nos explicabas, Eduardo, que es un Carmener que también es un ícono de Viña Errázuriz. Cuéntame la historia de este Carmener y la diferencia de los Carmener que hay en otras zonas del país, donde uno dice, claro, el Carmener es Peumo, ¿no? El Carmener está más asociado a ese barrio, digamos, pero este es un Carmener distinto. Bueno, el Carmenere necesita un valle con condiciones de clima de baja lluvia y una temporada larga para permitir la madurez. Claro. Y nosotros plantamos CAI en el Valle de Aconcagua. Tenemos diferentes viñedos a diferentes distancias del mar, justamente para producir un vino de elegancia, de intensidad, de aroma. Y creamos CAI el año 2005 por primera vez para justamente mostrar al mundo lo que es el cepaje Carmenere por sí solo, digamos, 100% Carmenere. Y la gran sorpresa fue el 2006, ganándole a estos vinos icónicos de Napa, Burdeos y de Toscana. CAI, la palabra CAI representa una planta en mapuche. Justamente el Carmenere se ha convertido en nuestro cepaje autóctono, claro. Y por lo tanto le pusimos este nombre como que muestra las raíces de Chile. Y la etiqueta que muestra esta hoja es justamente la hoja de color violeta cuando está próximo a ser cosechado, digamos, cuando ya llegamos a la madurez. Y diría que CAI ha sido muy bien recibido y creemos que es una especialidad. El cepaje, diría que el rey de Chile es el Cabernet Sauvignon, es como la base de nuestro viñedo, pero el CAI representa esta tipicidad única chilena que le da mucho valor a nuestra oferta. Y por lo tanto era importante que se pudiera degustar por sí solo. Ahora, este CAI Carmener tiene también unos pergaminos bastante, no solamente en la cata de Berlín, sino que también es un vino que ha sido premiado en muchos otros lugares. Así es, ha sido premiado en muchos lugares, está siempre rankeado solo los 95, 96 puntos. Es un vino que ha tenido mucho éxito y te diría que es uno de los vinos bastante únicos que da esta unicidad y como algo emblemático chileno, y por lo tanto nos interesa, o sea, creemos que tiene una posición, un rol muy importante en nuestro portfolio de vinos icónicos. Ahora, a diferencia, Eduardo, de cuando nace Viñedos Chadwick y esa primera cosecha que fue 5 o 6 años antes de CAI, ¿no? Y cuando pasa el tiempo, ¿cómo mezclan o cómo trabajan esto de mantener la tradición de vinos como este tipo, con esta categoría, con también la innovación y preocuparse del resto de los hectáreas que quedan, que también dan otros vinos preciosos, pero que es otra lógica, ¿no? Sí. Bueno, los vinos íconos requieren mucha dedicación, eso es verdad, una dedicación. Nosotros tenemos seleccionados los viñedos, tenemos ciertas parcelas que son viñedos íconos que tienen un tratamiento casi de, ¿cómo se llama?, de bonsai, por parra. Cada parra es trabajada, digamos, con la verticalidad de los brotes, con un trabajo, o sea, es un nombre interno. Este es un viñedo ícono para CAI, Don Maximiano, Seña, Viñedo de Chávez, que requiere un trabajo especial para que realmente las uvas sean perfectas en cuanto a su calidad. Y luego viene todo un trabajo de guarda en bodega y luego el trabajo de marketing, de darlos a conocer, que también requieren bastante especialización y por lo tanto es un trabajo de mucha dedicación y de largo plazo. Y te diría que es un trabajo que
que se empieza a dar a conocer. Si uno ve las estadísticas de los últimos 10 años, uno de los segmentos que más crece en Chile justamente han sido los vinos sobre $100 la caja. Estos vinos son vinos de $50 para arriba, digamos, de precio retail, precio público. Pero es un segmento importante para darle prestigio de largo plazo a nuestra industria vitivinícola. Claro. Ahora, tú comentaste al principio del programa que, bueno, te haces cargo de esta viña familiar y todo, y hoy por hoy con todos estos grandes vinos y con una producción importante anualmente, ¿sigue siendo una viña familiar? ¿Sigues trabajando bajo esa lógica? Sigue siendo una viña 100% familiar, y más aún tengo la alegría de tener 3 de 4 de mis hijas trabajando, digamos, justamente con especial dedicación en los vinos íconos. Tenemos un equipo profesional digamos, de gran experiencia, digamos, de nuestro viticultor, nuestros enólogos, nuestro equipo comercial. Pero también me da mucha alegría tener 3 hijas, digamos, que están trabajando y que particularmente se focalizan en estos vinos íconos, porque creo yo que tiene una importancia muy relevante para el futuro de la viña. Claro, me imagino. Ahora, de Rhazodis, cuando llega Eduardo Chadwick a su casa después de un día de pega, ¿qué abre Eduardo para celebrar el día, para relajarse? Bueno, depende del día y depende, bueno, y depende de la comida. Sí, un día duro. Mira, siempre, y me pasa mucho con los vinos íconos, que muchos periodistas te dicen, oye, bueno, pero ¿cuál es el mejor? ¿Ah? Claro. ¿Cuál es el vino icónico que más te gusta? Y yo digo, mira, tengo 4 hijas, mujeres, cada una de ellas son una hija maravillosa y cada una de ellas tiene su día. No hay una preferida, no hay una elegida. Algunas tienen un día bueno, otros días a lo mejor no tanto. Entonces hay que ver el día, la ocasión, pero son de estos vinos icónicos, cada uno representa su terroir. Y como mis 4 hijas, cada una de ellas tiene su personalidad, su tipicidad, su amorosidad. Y la verdad que me gusta degustar vinos. O sea, estos 4 vinos icónicos son para ocasiones especiales, para celebrar ocasiones especiales. Claro. Pero me encanta probar vinos de Chile. O sea, soy un asociado a la cava, así que me llegan vinos de todo Chile, claro. Y siempre voy probando vinos de diferentes regiones, y lo cual lo hace muy entretenido para ir viendo cómo se van desarrollando nuevos vinos de diferentes lugares. Claro, así que no tengo una especialidad. Últimamente he probado mucho, me gustan mucho los sauvignones blancos de la costa, de los valles costeros, o también los chardonnay, pinot noir. O sea, el mundo de los vinos íconos basados en Cabernet Sauvignon son los grandes vinos, son los vinos que uno realmente regala como un regalo, claro, para celebrar alguna ocasión especial. Exactamente. Estamos conversando con Eduardo Chadwick y estamos llegando al final de esta segunda jornada, segundo encuentro en Gran Reserva sobre los 20 años de la Cata Bellini. Eduardo, muchas gracias por esta conversación. Hablamos con el hombre de Cánter del año 2018, entre otros premios, ¿no? Pero finalmente quien hizo de esta Cata de Berlín 2004 una especie de antes y después en la industria del vino chileno. Por eso es tan relevante esta conversación, es tan orgulloso tenerte acá, Eduardo, y te vamos a pedir una patudez, que vuelva la próxima semana para que sigamos conversando, porque hay muchos temas sobre esta Cata 2004 que está celebrando 20 años de existencia. Muchas gracias, Pablo, encantado de volver. Excelente. Ha sido muy entretenido y seguiremos hablando aquí las historias detrás de esta mítica Cata Bellini. Así que muchas gracias, Pablo. Gracias, Eduardo Chadwick, nuestro invitado de esta jornada y este mes. Y Gran Reserva se despide por ahora. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.